¿De dónde vienen las grandes ideas? A cualquiera se le ocurre una. ¿Qué es lo que pasa en ese cerebro? Todo lo que creemos sobre la industria de la creación, ahora en Creo Talks. Déjala que hoy entre el coro. Ah, claro, yo sé. Pero yo no sabía cómo se llamaba esa vaina. Ni idea. Señores, Carolina me preguntó qué era eso de Blur, que si eso era una banda. Claro, yo asumí que era una banda. Porque eso es lo que él se pone siempre, de echar de banda. Yo le pido perdón a todo el mundo de parte de esta imberbe. No, señor, por esa pregunta. Ningún imberbe. Lo que pasa es que no la Imberbe. conocía, amigo. ¿Qué hago? Esa no es la música que me gusta. Pero todo esos disparates que tú ves en TikTok, toda esa basura que tú ves en TikTok, eso sí, se sabe los nombres. ¿Cómo se llama la chuflay? ¿Cómo se llama la...? Mira, ni hable de eso. ¿Cuál? No, olvídate. No traigamos bueno, no la eso a la conocía, mesa. la voy a escuchar porque esa es la magia de la recomendación musical, que creo que los nazis de la música, como Franz, deben aprender. Usted recomienda y se calla su boca, y ya. Y el de otro la oye si le gusta. Si no le gusta, pues no le gustó. Así es como se conoce nueva música, ¿eh? Por mí que no oigan nada. Total. Bienvenidos a la época de las recomendaciones. Estamos rodeados. Franz, tienes que abrir tu mente. Mira, hoy justo tenemos un invitado muy especial que creo que, según lo que he leído y lo que he visto sobre él, porque yo, como siempre, hago mi tarea. Y lo que lo has escuchado también, porque tú lo has escuchado a él. Claro, pero tú sabes que yo lo he escuchado menos de lo que he leído sobre él. Oh. Claro, porque es que él vive saliendo en la noticia. Dice que fulano hace tal vaina y ahora lanzó tal cosa y lanzaron este proyecto. O sea que el tipo está bien de relaciones públicas, amigo. Pero creo que él ha dedicado gran parte de su vida a abrir mentes, a hacer que la gente aprenda cosas y mejore cosas en su vida. O sea que yo quisiera que tú le des la bienvenida para después yo hacer una pregunta de algo que vi. Excelente. Y no estamos hablando de un alucinógeno, por aquello de abrir mente, pero funciona casi como tal. Estamos hablando de José Guillermo Díaz y vamos a hablar con él. La creatividad se estudia. Uy. Bienvenido, José Guillermo. Welcome. ¿Cómo están? Muy bien. Un aplauso. Sí, ¿Cómo es que hace la gente, el público? Enseña. Eso es. Ay, muy bien. Yo tengo una pregunta para ti, arrancando ya. De una vez. No, claro, porque yo estaba ayer con esa duda. Okay. Yo leí en una entrevista que tú diste en otro podcast, sí, amigo, que decía que a ti te gusta que te digan un apodo, que es de que JG. JG. Yo dije, coño, él lo dice en inglés o en español. Yo estaba mal ayer pensando en eso. JG. JG. Ok. ¿Y por qué que a ti te gusta eso? Porque cuando yo me mudé a Miami, sí, para que tú entiendas el trayecto mío. Yo salí de Chabón a Nueva York. Sí. En Chabón, Guillermo. En Nueva York, José. Claro. Porque los gringos... No, y los gringos te ponen el primer nombre, José Guillermo. Todo bien. Después nos mudamos a Miami. Y en Miami, José es todo el mundo y su mamá. Claro. Es decir, tú gritas en el Marlin Stadium José y la mayoría de la gente se vira. Claro. Hasta mujeres se viran. Claro. Entonces, mi socio me dijo, coño, pero José... y me dijo, vamos a ponerte JG. Y comenzó a llamarme JG. No me dijo, vamos a ponerte JG, sino comenzó a llamarme JG. Entonces... cuando vine aquí, comencé con el JG y toda la gente, y los estudiantes me dicen JG, José Guillermo, JG. No me gusta que me digan José. Me acostumbré ya al Guillermo por la escuela. Entonces ya yo sé cuando alguien me dice Guillermo es que me conoce de la escuela, de aquí. Pero ha sido JG y José Guillermo. Entonces hay gente que cuando lo ve, solo me dicen JG. Claro, yo dije, esto se lee en inglés o en español. Y José Guillermo Díaz no tan solo es... como bien dijo, estudiante de Chabón, graduado de Chabón y que hizo su maestría en Parsons en Nueva York, sino que también actualmente es el director
y fundador de Miami Art School Punta Cana, que es una de las escuelas, si no la escuela más prestigiosa de creatividad de República Dominicana. Así Entonces, la primera pregunta, José Guillermo, porque nosotros... tú sabes que No, nos ustedes reímos. van al punto. La saco. Ustedes van al... Va tú o yo, va Sí. tú o yo. No, dale tú. Ok, bueno, tú sabes que la dinámica de este podcast es que nosotros escribimos unas tarjetas loquísimos hace un par de días y después Franz, que tiene la memoria de esa ninja, De Dory. no sabe de qué fue lo que escribimos hace 3 días. Sí. Entonces las vamos sacando para que nuestro entrevistado las vaya respondiendo. Perfecto, me gusta. Voy a sacar la primera, ¿no? Ok. ¿Quién es JG como creador? JG como creador. Como creador. Wow. ¡Ey! Esas son preguntas... ¿Y de verdad se la inventó él o fuiste tú? No, Esa no pregunta soy- Ese es estándar de... Ese- loquísimo. ese es estándar. estándar de... De acá. Primera vez que me hacen esa pregunta, como creador, Claro. y te voy a dar una respuesta, resultado de un libro que me acabo de leer, Me encanta. que habla de healthy arrogance. ¿Cómo Ok. es eso? Ah, Gardens, de jardines... no, No, arrogance. arrogance. Oh, vaya. Una arrogancia saludable. Una arrogancia saludable. Wow. Y me gustó mucho eso porque eso es parte de lo que yo siempre he comunicado con mis estudiantes en mi carrera. Uno tiene que tener una arrogancia, pero debe ser saludable. Ahí está la arrogancia saludable y la arrogancia tóxica. Ajá. Dentro de la arrogancia saludable es ese espacio de saber que uno no se lo sabe todo. Humildad. La humildad, sobre Claro. todo. Entonces, si tú me dices, como creador, soy una persona humilde, pero arrogante. Me encanta. Mira la contradicción, hay una tensión Claro. interesante porque son opuestos, la arrogancia y la humildad. Parecería que nunca se juntan. No, pero tú sabes que me Sí. gusta eso. No, es muy interesante. Y es lo que te digo, ese es parte de lo que tratamos de transmitir en Miami Art School global y en Punta Cana, de esa arrogancia humilde. Y entonces... Que tiene yo que creo- ver con tu saber lo que tú eres para darte valor, para darte pero valor, con los pies sobre la tierra. con los pies sobre la tierra. Y admitir cuando te equivocaste y aprendiste de lo que te equivocaste. Eso tiene mucho que ver con esta teoría que hay que de los coaches de ahora de pendular, ¿no? Tú no puedes, tú eres un péndulo y tienes que estar pendulando de un lado a otro. Si tú eres, de un lado está la arrogancia, ese que siempre es arrogante, y del otro está siempre ese humilde, que ni siquiera acepta halago porque no se lo merece. Sí. Entonces tú tienes que estar entre uno y otro, ¿no? Pendulando. Sí. Interesante la arrogancia. No, humilde. es muy interesante. Y ahora que tú me haces esa pregunta, yo podría decir que soy Me un creador encanta. humilde, con arrogancia. Me encanta, qué lindo. ¿Y por qué tú sientes que eso es algo que ustedes quieren enseñar en Miami Art School? Porque, como Franz dijo, uno tiene que estar seguro de que uno lo puede hacer, ¿ah? Y que uno es la persona que tiene la respuesta correcta al problema. Eso no significa que tú no vas a escuchar otras respuestas, pero tú tienes que entrar a un salón, a una reunión, a la vida, diciendo, sí, yo lo puedo hacer. ¿Ah? También tengo que entender que tengo que aprender, pero sí lo puedo hacer. Entonces, tú sabes que cuando tú eres estudiante, tú tratas siempre de, bueno, yo no sé, y esto. Entonces, una de las cosas que tratamos de quitarle a los estudiantes es de, bueno, yo creo que esta idea es buena. No, esta idea es la idea. Ok. Entonces, pero también, como te digo, es tener la humildad de saber que uno se equivoca, de que uno puede aprender de otras personas. Otra cosa que le decimos, yo me leí un libro, yo soy fanático de coño, y se me olvidó el nombre ya. Alguno puede decir coño, porque Sí. mi esposa, Sí, no, mi esposa me dijo, ten cuidado, no digas coño. Ay, qué linda. Sí, ella. Él habla de que debemos pensar como científicos. Porque el científico no le molesta que le digan que se equivocó en algo. Claro, eso es la Porque, ciencia. porque en ese momento aprendió algo nuevo. Claro. Claro. Think like a scientist. Me encanta. Y obvio, porque Gran todo el approach. proceso científico
toda la dinámica científica consiste en Probarla. postular teorías y sí. que los otros la desmientan. Exactamente. De eso que se trata. No, ¿eh? y de prueba y error. O sea, eso es Exacto. lo que es hasta hoy. Eso es lo que es hasta hoy, hasta lo que sabemos hoy. Eso a mí Sí. me encanta. Él me se llama encanta. Adam Grant. Muy Adam bueno. Grant. Ya, claro. Él tiene un libro que se llama Think Again. Buenísimo, que ese fue el que me puso. Tiene un podcast también. Yo he visto el podcast. Y él habla de eso, de Think Like a Scientist. Me gusta, me Buenísimo. encanta. Mira, como segunda tarjeta, aquí nos solicita que nos hables del Miami Art School Punta Cana. Ese es tu bebé, ¿verdad? Ese es mi bebé, sí. Cuéntanos de tu baby. Mira, el baby empezó hace 25 años atrás. Oh, fresco, me hace tanto. No, comenzó a incubarse. Tuvo Sí, un periodo de a incubarlo. incubación. Es decir, así como las mujeres tienen uno de 9 meses, Ajá. Miami Art School Punta Cana tuvo 25 años. Wow. Porque, como te dije, cuando mencioné, nosotros nos mudamos a Miami. Ahí fue que yo comencé en publicidad, en realidad, porque yo trabajaba en editorial en Nueva York. Ok. Me gustaba el diseño editorial y todo esto. Cuando nos mudamos a Miami, Miami no tiene una industria editorial. Un amigo de nosotros era director creativo de Ogilvy en Miami. Y me dijo, bueno, pero ¿por qué tú no te metes en esto? Es decir, creatividad es creatividad, tú eres buen diseñador, métete en esto. Mi esposa estaba trabajando en publicidad, fue la razón por la que nos mudamos a Miami. Y ella me decía, no te metas en esa vaina, a ti no te va a gustar. La publicita siempre tratando de crecer la industria, ¿no? Sí, exactamente, no te metas en esa pendejada, tú vas a sufrir mucho. Pero me encantó el hecho de que siempre hay un problema, hay una solución, uno tiene diferentes clientes, uno va aprendiendo diferentes cosas. Y en Miami me enteré de Miami Art School. Que ya existía ya. Existía, Sí, ya, claro. existía. Entonces conocí a los dueños de ese entonces, que Ron y Pipa, los Que era una fundadores. pareja viejito. Él era más Bueno, viejo que claro, ella. sí, exactamente. Y me entrevisté con Ron y me dijo, sí, ellos estaban empezando, tenían como el 3er, 4º año, ya estaban con estudiantes. Ellos comenzaron a crear el programa a medida que tenían estudiantes. Entonces ya necesitaban otro profesor para una materia. Y me dijo, sí, ven. Y de ese momento me enamoré de la filosofía de Miami Art School, de los estudiantes que pasan por Miami Art School. Entonces, con el tiempo, después me enteré que las escuelas internacionales son franquicias. Una franquicia que yo digo controlada porque él decía, él no le daba ese derecho a gente que él no quisiera. A quien tuviese sea. la materia. Entonces, en la investigación me enteré también que no había nada para el Caribe y Centroamérica. La que estaba era México y Buenos Aires. Esas eran las dos latinoamericanas y Miami. Entonces decidimos venir para acá y abrir. Ya vino Pipa, él estaba ya más en edad, no podía viajar. Yo tenía pensado Santo Domingo, pero desde que se me cruzaron 3, 4 motoristas dije que no. Que no es Santo Domingo. No es aquí. Entonces, un amigo mío de escuela me dijo, pero ven a Punta Cana, ven a conocer Punta Cana. Yo no sabía. Para mí Punta Cana es lo que dice todo el mundo ahora. Campo, Playa. Y lo que es playa es Bávaro. Ajá. Es decir, a mí ahora me incomoda cuando la gente dice, voy para Punta Cana. Y yo, no, tú vas para Bávaro. Sí, O diferente. para Ubero Alto. Hasta Ubero Alto le dicen Bávaro. Punta Cana. Entonces, él vivía en el Village y me enseñó, me presentó también a los Rainieri y me encantó la tranquilidad, la seguridad y más para abrir una escuela internacional. El aeropuerto a 3 minutos, es decir, entonces ese era el sitio perfecto y ahí comenzamos y estamos súper entusiasmados es decir, me encanta. Para ti que no sabes, Carolina, y para el que no sabe allá también, el Miami Art School fue una escuela que se distinguió porque la gente iba a hacer portafolio. Sí. Pero ¿cómo tú sabes que yo no sé eso? Ella hizo su tigre. investigación. ¿Por qué tú asumes que ella no hizo su investigación? ¿Tú viste eso? Investiga. Para ti que no sabes, o sea, no, pero mire, por menos de eso, aquí Cristian Casablanca levanta una silla y le da. Sí. Pues sí, la escuela es especializada desde que se fundó en hacer portafolios. Portafolios, sí. Gente que se graduaba de licenciatura en escuelas de comunicación, luego iban a Miami Art School a hacer portafolios. ¿Por qué? Porque tú estabas trabajando
con profesores que eran profesionales de la comunicación allá en Estados Unidos, que trabajaban en agencias, intensamente en agencias buenas, e iban allá a dar clases. ¿Y qué tenía de interesante ese programa? ¿Qué tiene de interesante? Que luego de que tú terminas tus estudios, tú vas a hacer pasantías a esas agencias que son importantes agencias de comunicación. Entonces ya inmediatamente tú sales de ahí con un portafolio y con un currículum de horas de vuelo en agencias importantes. Claro. Y con el network de profesionales que te van a abrir la puerta más adelante. Esa era, tú hiciste tu tarea muy bien. Porque yo me acuerdo, yo traté de... No, eso no es tarea, es memoria. No, eso es muy bueno. No, y lo describiste muy bien porque hay poca gente que lo describen. Y lo único que te añado ahí es el que network, no solamente el network, sino que cuando Ron abre Miami Art School, es ese puente que tú acabas de decir de carrera de publicidad, porque en ese entonces era muy publicidad, con agencias. Porque antes de escuelas como Miami Art School, el estudiante entraba a una agencia y tenía un proceso de aprendizaje que a la agencia le costaba dinero y tiempo. Entonces, por eso es que la industria apoya tanto escuelas como nosotros, porque nosotros somos ese puente y ese... una especie de pasantía acelerada. Exacto. En Argentina le llaman eso derecho de piso. Sí. Y tú tienes que pasarte hasta un año, trabajando sin ganar salario para que te fijaran. Porque allá el mercado es mucho más competitivo que en... Cosa insostenible en esta economía, ¿verdad? No, aquí no, nada. Tú tienes que pagarle a que entre. Mira, yo quiero saber algo. Para nuestros... Tú sabes que los que oyen este podcast son, para nosotros, creadores y creyentes. Y muchos de ellos no son necesariamente del mundo de la publicidad. Sino que son gente que se insertan en el mundo creativo de diferentes maneras. Pero no tienen una carrera como publicista. Para ellos, yo quiero que tú les expliques... ¿Qué se va a aprender en el Miami Art School? Creatividad. Y no solamente a desarrollar un pensamiento creativo y crítico. Sobre todo. Es decir, yo sé lo que opino, que todos somos creativos. En algún momento, un padre, un hijo, un tío, un profesor te dio por la cabeza y te dijo, cállate la boca, eso no resulta. Entonces ahí uno se mete en ingeniería, como hice yo. Claro. Yo me metí en ingeniería. Yo empecé en ingeniería. Julia Cameron le llama a eso los monstruos creativos. Exacto. Entonces, por eso es que Miami Art School recibe estudiantes que no solamente pasaron por una carrera de publicidad, pero también cualquier persona que se considere que puede... Que tiene talento. Que tiene talento y que puede vivir de su creatividad. Y eso es lo importante. Entonces, sí nos enfocamos por la tradición que tiene Miami Art School de tener una relación con agencias de publicidad y se mueven los estudiantes en esas áreas. Pero te voy a decir algo contradictorio ahora con respecto a Miami Art School. Yo tuve una conversación recientemente con el director general de Miami Art School en Miami. Y me estaba preguntando de la escuela. Y yo le decía, ustedes tienen que cambiar, principalmente en Miami, Estados Unidos, el foco de que solamente publicidad, solamente es agencia. Ellos lo tienen y lo han cambiado porque hay muchas relaciones con marcas, pero ellos tienen que enfocarse más porque nosotros hemos graduado como 25 o 30 estudiantes y yo te puedo decir que 5 o 6 están en agencia. Los otros están en otra área de creatividad donde se usa la creatividad. Claro. En arte... o en comercial o en creatividad a consignación. Cuando tú llamas con creatividad, o sea, freelance, trabajando en marca, ya ustedes saben que hay muchas marcas que tienen su propio in-house, quieren hacer eso, tienen sus propios proyectos, pero comunicación casi. Pero comunicación, es decir, usando la creatividad como un motor de ingreso y como para generar su vida, la vida que quieren. Claro. Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, por eso sí usamos la publicidad y la comunicación como hilo, pero es mucho sobre creatividad, pensamiento crítico, ese tipo de... Me encanta. Y por eso también, aun cuando tenemos en Miami Art School la vía de Art Direction o la vía de copywriting, son 1 o 2 clases
solamente diferentes que toman. La mayoría del tiempo están juntos. Porque yo le digo a los estudiantes cuando me preguntan ¿qué yo soy? ¿Copywriter o art director? Yo le digo, tú eres una persona creativa. ¿Cómo tú quieres comunicar tu creatividad? ¿Cómo tú te sientes mejor? ¿Visual o escrita? No, yo me siento mejor escrita. Entonces tú eres un copywriter. Claro. Entonces, porque eso es lo que... O sea, la vida se dividiría en dos tipos de gente. Los que diseñan y los que escriben. ¡Ay! Míralo ahí, llegaron. Llegaron los que están brechando y no ven nada y no hacen nada. Ellos hacen así, riácata, ven el episodio y ni nos siguen, ni nos dan like, ni comentan, ni lo comparten. Entonces a ustedes que están en esa conducta muy cuestionable, yo les invito a que nos sigan se suscriban al YouTube, comenten en el YouTube y activen las notificaciones. Vayan a Spotify y también en Spotify nos sigan y comenten. Ustedes saben que se puede comentar en Spotify. Yo los veo también los comentarios. Y también síganos en las redes. Hay unas redes sociales de Creo. Se llaman creo.talks en Instagram y en TikTok. Ustedes van, le dan a seguir. No les tengo que explicar cómo se hace eso. Y ya, y se enteran de todo. Dejen de estar brechando. Eso es feo. Los visuales, los que quieren usar la comunicación visual para transmitir sus ideas y los que quieren utilizar la palabra para comunicar sus ideas. Eso me encanta, señores. Es una gran forma. Claro, porque es que yo sé, mira, justo tú dijiste algo que me resonó mucho, porque este fin de semana que pasó, estuvo aquí uno de los hermanos de Janio, mi esposo, y él es el ingeniero de vaina moderna, mecatrónica, esas cosas. Cosas que claramente él se tuvo que ir a hacer en otra parte del mundo. Correcto. Y yo estaba hablando con él sobre el tema creativo. Sí. Y él le decía, viejo, lo que pasa es que a mí no se me ocurre una persona más creativa que un ingeniero. O sea, de ese tipo, que tiene que solucionar problemas que no existen todo el tiempo. Sí. Y para gente así, a la cual le dijeron en algún momento, no, tú eres ingeniero, tú no eres creativo. Está buenísimo eso, que gente así pueda mirarse y decir, yo me quiero expresar a través de la palabra o a través de lo visual. Sí. Y asumir su propio reto creativo. Exactamente. El ingeniero tiene que buscar soluciones a problemas que se le presentan y la creatividad la forma de encontrar. Mira, hablando de eso, nosotros estamos empezando ahora, este verano, un programa que se llama Pathfinder. Les voy a dejar para jóvenes de high school. Tú sabes que nosotros no aceptamos en Miami, no aceptamos, sino que somos muy picky en que el estudiante que entra a Miami Art School tenga lo que yo le llamo una experiencia cultural. No tiene que ser una experiencia de trabajo, pero una experiencia cultural. Entonces, casi siempre no son los que salen de high school. Hay sus excepciones. Pero entonces nos damos cuenta que hay un vacío enorme en la escuela sobre pensamiento creativo y pensamiento crítico. Enseñarle eso. Por diferentes razones que todos sabemos. La educación, estamos enseñando para sacar notas, para tener que nivel, bla, bla, bla. Y la razón de que lo estamos introduciendo es con ese mensaje de tú eres una persona creativa y tú puedes usar la creatividad en todas las carreras. Entonces, si tú vas y tú entras a la universidad ya con un criterio de un conocimiento del pensamiento crítico, creativo, de soft skills, tú vas a ser un mejor estudiante. Y el proceso de selección de tu carrera va a ser mucho más placentero y menos... Y un mejor profesional. Claro. Y un mejor profesional. Sí. Entonces, estamos introduciendo ese programa ahora son 3 semanas, pero tú la puedes coger individualmente. Y le estamos llamando Career Readiness. Para que... Pathfinders. Pathfinder se llama. No, le voy a dejar, tengo un brochure aquí buenísimo, para que lo vean, pero es muy... Y es por eso mismo, porque en ingeniería hay creativo, en medicina hay creativo, en contabilidad hay creativo. Sí. Es decir, en el momento que tú tienes que resolver un problema del día a día. Una solución. Y hay gente que no sabe de eso, diciéndole a ellos que yo no. Exactamente. Sí. No, tú sabes el número. Los tuyos son los números, mentira, sé de ideas. José Guillermo, mire, ¿por qué hay que estudiar creatividad? Creo que lo hemos ido resolviendo. Mira, yo te voy a... Porque cualquiera diría que, pero eso no se estudia. Porque se te ocurren las ideas o no se te ocurren. Bueno, amigos, recuerda que mucha gente de mi generación, apenas ahora sus padres están entendiendo qué fue lo que uno estudió.
Sí, claro. Porque eso... ¿Qué es lo que tú vas a estudiar? ¿Y qué es lo que se hace ahí? Sí. ¿Qué es lo que uno... ¿Sabes? A mi abuelo yo le decía que yo era jefe de redacción. No, ¿y qué? En la agencia en Leo Burnett cuando Sí. trabajaba, para que me entendiera. Pues, Para que yo digo, como dijera, "Mira, bueno, como director los creativo, ¿qué es eso?" periódicos. Claro, Sí. eso es importante. Pero esa pregunta tiene un trasfondo importante para nosotros, porque nosotros siempre le decimos a los creadores y creyentes que hagan la vaina. Tenemos un hashtag que es hashtag haz la vaina, porque usted sabe que la gente siempre está como aguantada para hacer sus proyectos. Y pareciera como que deliberadamente tú vas y arrancarse cualquier cosa sin necesariamente tener el entrenamiento para hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué es importante que la gente se prepare técnicamente en los ejercicios creativos? Mira, yo te lo pongo como la analogía que yo hago es con la música. Es decir, claro. con el deporte. Es decir, tú tienes un individuo, en mis tiempos, Michael Jordan, que iba y tiraba Nuestros tiempos. 1000 tiros libres al día, Tiger Woods, es decir, todo este tipo de... Estoy hablando ahorita de Messi también. Hay que entrenar y la creatividad hay que entrenarla. Es decir, está en cosa de se enseña o se entrena. Yo soy más de lo que se entrena. Es decir, una de las cosas que hacemos en Miami Art School también es ver cómo desarrollamos tu voz creativa y que es una voz única. Claro. Y que es mucho más importante ahora con todo lo de inteligencia artificial. Es decir, porque si no vamos a estar todos sonando como robot, pero tú tienes que desarrollar esa voz creativa. Entonces, una de las cosas que hacemos en Miami Art School es cómo podemos amplificar esa voz creativa que tú tienes, que Fran tiene, que cualquier persona tiene, que son diferentes, que la hacen única. Entonces, por eso es que yo no digo tanto estudiar creatividad, sino ejercer ese músculo creativo que todos tenemos. Claro, o sea, no se trata de tú empezar a recibir teoría a lo loco, sino que es entrenar en vivo ahí, en claro. vivo y me encanta. Y hacer esas cosas. El cerebro es un músculo. Y como todo músculo, tiene una memoria muscular, si se quiere, ¿no? Sí. Y entonces, a medida que tú vas, como dice José Guillermo, haciendo ejercicios y automatizando tus respuestas. Mira qué extraño, ¿eh? Tú vas a automatizar respuestas que son de índole creativa. Que cada vez la respuesta tiene que ser distinta. Pero tú estás condicionando tu cerebro a funcionar de una manera. Eso está súper interesante. Y es que yo creo que eso... responde a nuestro tema de formación o empirismo. Yo estoy completamente de acuerdo con la filosofía de ustedes de la formación versus el empirismo. Porque incluso dentro de mi grupo, cuando yo estaba comenzando a trabajar, yo era... No le digas. Uno tiene que estar viviendo. Sí, tú tienes que aguantar esta vaina todo el tiempo. Y tú eres medio masoquista. Y a la vez, si tú vienes a hacer esto todo lo... Poco aguanta él para lo que yo hago. Y a la vez tengo que tomar en consideración que viene de una persona prácticamente ignorante en temas musicales. ¿no? Eso no es verdad, amigo. Además, mira, este es el momento en el que yo llamo a Peter Nova y le digo, mira, aquí me están diciendo que soy ignorante, defiéndeme. Prácticamente ignorante. No, eso no es real. A donde envidioso. Iba cuando comencé a trabajar, yo comencé a trabajar en Leo Burnett, en una agencia que para mí era muy avant-garde creativamente, donde estaban para mí los mejores creativos de ese momento. Yo era el más junior. Y yo era, y seguiré siendo, el menos creativo de ese grupo. Pero yo me seguía preparando y yo llegaba más temprano que todos y yo me iba posiblemente más tarde que todos porque yo tenía que esforzarme más, ¿no? Y también la misma agencia me ayudó entrenándome de una u otra manera, mandándome fuera y todo eso. Yo sí creo que uno tiene que tener un talento que sea el punto de partida, porque si no hay talento, olvídate de estar en el desierto. Eso sí. Pero eso hay que entrenarlo. Sí. Y hay una gran diferencia entre el cerebro entrenado y el cerebro que se cree que se la sabe toda y no necesita ayuda. Exacto. Sí. Con relación a lo que tú decías ahorita de que uno va formando automatizando una respuesta. Memoria muscular. Yo creo que lo que ocurre realmente es que uno va diseñando un sistema propio. O sea, eso de lo que habla JG. No, le gustó. Me gustó. Prende. Es de cómo tu propia voz creativa tiene un sistema alrededor.
Sí. Que entiendo que la formación va un poco de eso. O sea, Sí. no es que tú hagas lo mismo que hace el otro, jamás. No, sino imposible. que tú tengas tu propio sistema. Porque los Sí. sistemas son los que sostienen. Eso que tú dices, y tú lo has dicho en otras ocasiones, el tema de que tú tenías que forzarte, que a ti te gusta, eso es un deseo tuyo, eso no es que tú tienes, porque hay mucha gente que anda por la vida sin esfuerzo. Eso es un sistema que tú has creado y tu forma de crear tiene que ver también con eso. Sí. Entonces, ahí te pregunto, JG, Nah. el tema del el empirismo y el entrenamiento, ¿hasta dónde te lleva el empirismo y cuándo es el momento de tú decidir que, no, espérate, yo necesito entrenarme ya? ¿A qué tú le llamas empirismo? Bueno, yo nunca he aprendido ni entrenado sobre A la un tema bregandina. particular. Claro. Yo A la estoy así bregandina. haciéndolo sin saber. Mira, no, tú necesitas entrenarte. Es decir, yo sé... Es otra vez lo que acabamos de hablar. Un Michael Jordan, un Tiger Woods, un Messi, que tienen un talento natural, se entrenan. Entonces, ¿por qué nosotros como seres humanos decimos, no, nosotros nos tenemos que enterar, que tenemos que aprender? Es decir, es la conversación también que yo tengo muchas veces y es algo muy personal, yo aprendo yendo a Cannes o a South by Southwest. Bueno, tú no aprendes música yendo a un concierto de Juan Luis Guerra. No, claro. Es decir, pero tú las cosas lo necesitas hacer, pero tú necesitas entrenarte si de verdad te gusta la música. Claro. Entonces, es lo mismo con nosotros. Hay que entrenarse, hay que tener ese músculo creativo funcionando para también darle espacio a otras cosas. Porque entonces ya uno como... El hábito es eso, el hábito es algo que el cerebro dice, bueno, ya lo puedo hacer más fácil de esta forma. Entonces, lo mismo con la creatividad. Ok, ya yo sé que esta solución es así, ahora le doy espacio a otras cosas. Y es poniéndote como dijo Franz al principio, a profesionales de la industria que lo han vivido y lo ven y saben cuál es el futuro. Y tú te entrenas al principio de tu carrera. Pero no creas que porque ya obtuviste el rango El y trabajo. todo... Te voy a poner un ejemplo. A mí me encanta poner ejemplos. Cuando ya yo era director creativo general, que tenía años con Leo Burnett y estábamos número 4 regionalmente, internamente en el net, ¿no? Creativamente, yo decidí trasladarme a un mercado más sofisticado. ¿Por qué? Porque eso me iba a servir para el crecimiento, para retarme de nuevo. Formas de entrenamiento. Porque hay veces que uno tiene que resetearse, ¿no? Sí. Entonces yo dejé de ser director creativo general aquí, me fui a Perú a ser director creativo de grupo para el Grupo Crédito, ¿no? Que es el grupo financiero más importante de allá. Eso fue mi reseteo. Así tú tienes gente como Tiger Woods, que siendo número 1 del mundo, vino un coach y le dijo, tú tienes un error en tu swing. Hay que cambiarte el swing. Sí. El swing para un golfista es lo más delicado que existe. Y a ese tipo, que ya era una máquina de hacer dinero y premios y torneos, le cambiaron el swing. Exacto. Y tuvo que comenzar de cero. Y eso es parte del proceso de crecimiento. Afrontar la verdad de la condición de uno y decir, mira, ya yo llegué hasta aquí con estas herramientas. Yo tengo que buscar otras herramientas. Oye, Y ahí es que entra la humildad en la arrogancia. Claro. Claro. No Porque importa. Yo soy me bajo duro, de pero- mi condición de soy número duro, 1. pero tengo que seguir aprendiendo. Claro. Pero tengo que seguir aprendiendo. Claro. Y lamentablemente, porque lo he visto, en nuestra industria no lo hacen tan a menudo. Es decir, en otras industrias, ingeniería, medicina, contabilidad, tú siempre estás Constantemente. aprendiendo. Actualizarse actualizándose. normal, claro. Entonces, mira lo que tú acabas de decir. La industria en que estés, como te lo acabo de mencionar, te forza a actualizarse, porque sale un procedimiento nuevo, sale esto. En nuestra industria, la actualización es ese reseteo que tú acabas de decir. Sí. Ese hay pocos momentos, es decir, ¿cuándo? Ahora que es inteligencia artificial. Pero antes que OpenAI hiciera algo, es decir... Sí, no era habitual, no hay un hábito de... Pero uno lo tiene que hacer. Claro. Entonces, eso es algo que yo le inculco mucho a los estudiantes después que se gradúan. Ustedes tienen que estar constantemente en ese proceso. Pongan en su presupuesto por lo menos 1 o 2 workshops, bootcamps, algo que ustedes se sientan que se están reseteando. Humildad y arrogancia. Sí, me mira, y encantó. hay algo que yo te quería preguntar, que veo que es un asunto
que tiene que ver con el sistema educativo dominicano, ¿no? Y que veo que está pasando en las universidades. Muchos muchachos están saliendo ahora del colegio y están en modo, es que yo no sé si yo quiero esta carrera no me da lo que yo quiero. Y bueno, no hablemos más de el gráfico terrible que salió hace un par de años en internet de que una de las carreras ideales para este país era ser influencer. Entonces, ¿cómo ustedes están lidiando con el tema de que los estudiantes de repente no quieren inscribirse en una escuela? ¿O eso les toca a ustedes que son como más de nicho? No, eso es... a nosotros no nos toca tanto porque el estudiante que entra con nosotros está como ya en ese plan Z. Es decir, ya es como que, ok, esto es lo que a eso es lo que voy. A esto es lo que voy. Y eso es lo que estábamos hablando de por qué no el estudiante de high school no es el profile de nosotros. Pero sí tenemos un problema, y esto es claro, que el estudiante que pasa por una universidad por 4 años, muy rara vez es muy difícil que entre con nosotros inmediatamente, porque ya se sienten que en una universidad le pusieron, ya yo estudié, ya yo puedo entrar, y tú sabes que, es decir, una de las cosas que yo le digo a los estudiantes, es decir, sí, ustedes han pasado por Miami High School, han estudiado en universidades, pero ese primer empleo es aprender otra vez. Es decir, ustedes tienen que ser humildes. Sí, claro. Y hacer eso no el año como en Argentina, pero una de las cosas que yo le digo a los estudiantes, ustedes tienen, su primer empleo no tiene que ser dinero, tiene que ser mentor. Claro. Ustedes tienen que tener en ese primer trabajo un mentor. Y constantemente irse... Entonces, ese es el problema que tenemos. No el problema, sino una situación que... explicarle Miami High School a un estudiante que ha pasado por la universidad y recientemente graduado de la universidad es más difícil. Después cuando entran en la industria y se dan cuenta de que mira, es que no me enseñaron lo que era. Exacto, y no que nos enseñaron lo que era, sino que la vida real es diferente. Claro. Es complicado. A mí me encanta eso que tú estás diciendo de encontrar un mentor. Tú sabes que yo creo que a los publicistas, yo estudié publicidad, soy comunicación publicitaria, cuando empezamos a trabajar, y yo soy de la camada de mi generación que empecé a trabajar antes de graduarme, porque yo quería ver cómo era, ¿sabes? Sí. Y además que uno no es millonario. Y yo decía... Wow, la verdad es que uno llega muy tarde a necesitar o darse cuenta que necesita un mentor. En muchas cosas, o sea, por ejemplo, tú empiezas a trabajar y si yo no hubiera empezado a trabajar realmente con Soraya, que fue lo que yo identifiqué, yo dije que, yo quiero que esa tipa me enseñe lo que ella sabe hacer. Exacto. Y le escribí loquísima un día. De trabajo. Es de trabajo. Porque los trucos no te lo va a enseñar. y de la vida. Soraya es esa mentora. Yo dije, yo necesito eso. Pero ¿cuánta gente identifica que necesita eso? O sea, que lo elige, porque eso fue una elección. Sí. Ella me dijo que sí, pero yo lo elegí. También, ¿cómo ustedes tienen esa conversación con los estudiantes de ofrecerles esta mentoría, tanto en Miami Art School como al momento de salir? Porque se dan cuenta con los profesores que tienen que son profesores que están en ese mindset de mentor y de ayudar. Es decir, mira, ahora nosotros terminamos de tener una experiencia genial con The One Show. The One Show lo hacen en Punta Cana y lo han hecho por como 15 años en República Dominicana y nadie lo sabía que lo estaban haciendo. Es increíble, nadie sabía, una ¿verdad? vaina que cuando el CEO me contactó, y yo supe que lo hicieron el año pasado porque había alguien que yo conocía ahí y me dijo, no, yo estoy en Punta Cana y yo haciendo ¿qué? Pensando en un hotel. No, George en The One Show. Y yo... Entonces, tuvimos la oportunidad de poner varios estudiantes como voluntarios en el proceso y ellos estaban muy asombrados de ver cómo estos rockstars eran también humildes y estaban dispuestos a enseñar. Entonces, yo creo que para nosotros la comunicación de busca un mentor es fácil porque han estado expuestos a eso y ven que sus profesores se pueden convertir después en mentores, en trabajo. Y están buscando eso. Pero como tú dices, hay que ponérselo en la cabeza a los muchachos. Y como tú dijiste, y fue algo muy bonito que hiciste, tú identificaste a alguien y dijiste, con esa persona quiero trabajar. Y eso es lo que uno tiene que hacer.
identificar y tirarse de cabeza. Exactamente. José Guillermo, el impacto de las redes sociales en la formación de creativos. Uy. Un tema Espinoso. espinoso. Mira, en mi opinión ha sido más deprimente. Ni el diablo. Deprimente. Deprimente directamente. Sí, en el campo de la escritura. Yo no sé si tú te has dado cuenta de eso. A ver, tira. Yo hubo un momento que yo decía, pero ¿por qué no hay... Cuando nosotros escribimos estudiantes, le preguntamos, ¿quieres ser art director, copywriter? Hacemos la pregunta. Pero tenemos siempre como que más art director que copywriter. Sí. Y yo, a mi mentor, que es Luis Miguel Mesianón, Yo lo conocí. sí, le escribí y lo llamé y dije, ¿por qué Luis Miguel? Un redactor, siempre empezó como un redactor. Y me dice, ¿sabes qué pasa, José Guillermo? Es social media. Cualquier pendejo cree que escribe. Ay, eso es terrible, yo sé. Coño, yo estaba hablando de eso el otro día. Entonces, Sí. pero no tienen la técnica visual, quieren aprender Photoshop y vaina, entonces por eso se meten en Art Director. Pero para escribir, creen que porque escribieron 3 posts, tienen Ya. 50 Ya. seguidores, Son redactores, ya. y son redactores. Pero que ni le gusta. O sea, oye, porque hay una cosa que yo siento que caracteriza a los redactores y a los buenos que conozco, que están obsesionados con las palabras. Sí. Y hay gente que quiere escribir y ni le gusta esa vaina. O sea, es increíble. Mira, yo estaba hablando, no sé si te va a gustar esta analogía, yo estaba hablando con mi hermana que estuvo recientemente aquí, hablando de la escuela, ella es profesora de matemática en Colorado, estábamos hablando. Y yo le decía que, le hice el cuento que una vez un estudiante vino donde mí, estaba estudiando copywriting, y me dijo, José Guillermo, en el break, ¿qué libro tú me recomiendas? Y él pensaba que yo le iba a recomendar un libro del How To. Y le dije, 100 años de soledad. Claro. Eso es... Se me quedó mirando y dije, sí. porque tú quieres saber cómo contar un cuento. Tú sí quieres saber cómo describir una escena, cómo describir un personaje. Estudiate eso. 100 años de soledad. Claro. ¿Ah? Tú sabes que Mario puso, hay una anécdota que anda rodando por ahí, a propósito de The Offer, la serie que está en HBO, me parece, que cuenta el momento en el que se filmó El Padrino, ¿no? Sí. Que fue la primera vez que Mario Puzo tuvo que poner una historia de él como un guión, porque él nunca había hecho eso. Sí. Y ahí con Coppola, bueno, tiraron para adelante. Pues Mario Puzo dice que después de un par de películas, él dijo, contra el reto del cine, deja dinero, no sé qué, déjame cogerlo en serio. Y se mete a tomar un curso me parece que en Nueva York, en NYU, me parece, de escritura de guión. Y en la primera clase, el primer mandato fue, lean el guión del Padrino. O sea... Y el tipo de que... o sea... Okay, hay algo que no está bien aquí. Sí. ¿No? Bueno. No, Increíble. Pues sí. Mira, José Guillermo, ¿y qué es lo próximo para Más Punta Cana y para ti? ¿Qué es lo que viene? JG. JG. No, tú me quieres llevar a José Guillermo para balancear. Sí. Mira, para Miami Astro Punta Cana, como te digo, este programa de Pathfinder, le tenemos mucho cariño. Hay que empezar desde high school a ponerle ese chip en la cabeza. Si no se puede hacer en las escuelas, por razones X, Y, whatever, por lo menos darle esa oportunidad al estudiante de pasar por un programa donde desarrollen ese pensamiento crítico y creatividad y tengan presentar y tener comenzar a desarrollar esa humildad y arrogancia. Después continuar reclutando estudiantes y abriéndonos. Es una conversación difícil, hay que tener paciencia. A mí es algo que me llena y me levanta todos los días, que yo no estoy en el negocio de la educación, yo estoy en el negocio de transformar vidas. Claro. Y para mí eso es lo que me levanta todos los días, mientras yo veo a estudiantes entrando y saliendo y me gusta. Y aquí voy a hacer, no sé si puedo hacer el plug, porque estamos en Ninja, pero Juan es un individuo que nos ha ayudado
y con esto de las becas que está dando Minderloss, que no vamos a continuar, Ey, él cree en esa visión de que tú puedes tener la actitud de, ay, no hay talento, o la actitud de, vamos a formar el talento para que dentro de 3 o 4 años digamos, coño, ¿cuánto talento hay? Y esa es la actitud que tiene Juan, y me alegra que podamos hacer eso en conjunto, y espero que más agencias, más... Hay veces que gente que están fuera de la industria me dice, bueno, pero ustedes deberían tener más becas de agencias, porque ustedes son los que nutren las agencias. Y yo, sí, bueno, no todo el mundo piensa como Juan, no todo el mundo piensa como Telma, ¿tú entiendes? Como Luis Miguel, pero poco a poco vamos haciendo eso y insistiendo. Y yo creo que ahora que podemos hacer algo con jóvenes, puede que haya esa repercusión más adelante. Y una pregunta, ¿ese programa de Pathfinders lo puede tomar gente que no necesariamente esté en esa edad tan jovencitos? Bueno, preferimos que sea de 10º, 11º, 12º grado, porque ese es el grupo que se conecta más. Tú sabes que ya cuando tú estás en 11º y te traen un carajito, yo no hablo con eso. Entonces es más para mantener ese grupo comunicándose. Yo creo que eventualmente mi sueño es llegar a todo el punto. Yo decía que yo quería ser profesor de 5º grado. Eso yo decía, mi esposa me dice ahora, bueno, sigue siendo profesor de 5º grado, pero estos muchachos son así, son muchachos eternos, pero 5º grado sí ese era mi cosa. Aperísimo. Mira, yo tengo una pregunta para Franz. Yo voy a hacer esto en vivo, prepárense. Esto no lo hemos conversado. Revísate los bolsillos. Yo no tengo nada. Pero no te sientes millonario hoy. Sí, estás más buchú. Yo me siento millonaria también. Me siento más buchú. ¿Tú te atreves? ¿A qué? ¿Tú te atreves? ¿A qué? A que regalemos una beca a nosotros, ¿dónde creo? Oye, si lo decidimos aquí, le damos para allá. Ajá. Regalemos una beca de Creo Talks. Vamos. ¿Para qué tú quieres que regalemos una beca? ¿De qué? ¿De qué regalamos una beca? En Miami High School. De Pathfinder. De Pathfinder sería muy... Y es la conversación que hemos tenido. De por sí ya nos dieron 3 becas para jóvenes. Porque otra de las cosas que considero también que hay mucho talento que lo que necesita es una oportunidad. Pues, mucho señores... talento. Es decir, así que voy a coger eso. Voy a hablar más contigo con él. Él no está muy convencido de esto. Él está muy preocupado. Muy preocupado. Fue como que, espérate, esto no, esta no era la intención. Ya no hay más tarjetica que me digan que era esto. Pero sí me gustaría y te digo, es buscar ese talento que necesita. Lindo programa, vamos a hablarlo. Bueno. Lo voy a dejar aquí después. Escriban en los comentarios, por favor, si ustedes creen que conocen gente que ustedes mismos, jóvenes, dicen, pero yo quisiera una beca de Creo Talks para el programa de Pathfinders. Para aprender a manejar el pensamiento crítico en Miami Art School Punta Cana. Para encontrar mi camino en la vida. En tu voz, sí. Es el espacio, lo que decimos es el espacio para encontrarse, encontrar su voz, ver qué le gusta y cómo se ven en el futuro. Ese es el espacio que le estamos ofreciendo a los jóvenes. Señores. Excelente. Increíble. JG, muchas gracias. No, gracias a ti. Amén. Yo admiro a ustedes mucho a ti con el trabajo que estás haciendo. Siempre a Franz, yo tengo un póster de Franz. ¿Un póster de Franz? No, mentira. Pero de Franz sí quiero llevarlo a Miami High School Punta Cana. Pero claro, siempre, ya eso va. En este ciclo voy para allá. Pero de verdad, ustedes están haciendo un trabajo excelente. Es decir, yo he estado chequeando todos los podcasts que hacen y de verdad, es algo que hay que hablar y hay que ser consciente y tener la continuidad, no pararse. Yo sé que hay veces que uno se para y dice, consistencia. Me están oyendo. Yo les aseguro a ustedes que lo están oyendo. ¡Wow! Gracias a los creadores y creyentes por habernos oído y seguirnos escuchando. Nos vemos el próximo lunes. Adiós. Recuerda, no hay nada más triste que el talento desperdiciado. No pierdas tiempo. Crea.